Bueno, el doctor Danilo Quilibarda, lo tenemos ya en comunicación telefónica, lo anticipábamos recién, fue convencional de la reforma del 62 en Santa Fe, además también fue ministro en la provincia, fue presidente del Colegio de Abogados y tiene la gentileza de atendernos un par de minutos. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por llamar. No, por favor, de verdad, gracias por esto. Me agarran medio convaleciente y sin perros, no tengo libros a mano. No creo que lo necesite, Bueno. No creo que lo necesite. Bueno, la verdad que, a ver, con todo esto que, por supuesto, usted ya está enterado y venimos discutiendo también y debatiendo con mis compañeros, nos preguntábamos en estos últimos días, bueno, ¿cuál era el espíritu de los convencionales al hablar de las inmunidades para legisladores? ¿Qué alcance puede llegar a tener? ¿Era necesario o no era necesario que los fiscales para investigar o para imputar a un senador, como este caso, el caso de Trasferri, le pidan autorización a la legislatura? ¿Qué nos puede contar un poco de cuál fue el espíritu de los mal llamados fueros? Porque son inmunidades en realidad en la provincia. Sí, los llamados fueros, privilegios o causales de inimputabilidad o lo que fueren, en realidad una vieja tradición legislativa, viene de los fueros que venían ya de la vieja España y también de Inglaterra. Lo que se trataba de proteger es a la institución legislativa como institución, es decir, que sus miembros no fueran puestos en dificultades por las expresiones que ellos vierten como legisladores. No obstante eso, los fueros no son ilimitados, tienen límites, tanto que la misma Constitución nuestra prevé que si un legislador es detenido infraganti en la comisión de un delito, puede ser sometido a proceso directamente. Ahí los fueros desaparecen. Pero en realidad los fueros protegen la función legislativa, no al legislador en sí mismo. Por eso cuando se suele decir que los legisladores no pueden renunciar a sus fueros porque no le pertenecen, claro. Pero en esto hay también un poquito de mentira. Si un legislador es imputado de un hecho, no hay ninguna norma que le impida que se presente a prestar declaración. Es decir, no tiene prohibido declarar ni someterse a la justicia colaborando con la investigación. Lo que la justicia tiene prohibido es imponerle sanciones coercitivas si él se niega a hacerlo. Es decir, o sea, en este caso, si el senador Trasferri... Se discutió, tiene una larga tradición. Uno de los casos históricos más notables relacionados con nuestra provincia de Santa Fe fue el conflicto entre el presidente Domingo Faustino Sarmiento y el senador por Santa Fe, don Nicasio Oroño. Oroño era senador nacional y Sarmiento lo acusaba de andar soliviantando tropas en Entre Ríos para alzarse contra el gobierno de la nación. Y ahí se discutió si podía ser sometido a proceso o no. Y después de una larga discusión que pasó por todos los fueros, se entendió que sí, que lo que no podía hacer la justicia era ponerlo en prisión a Oroño, pero sí podía tomarle declaración sobre los hechos que le eran imputados. Fíjese si tenemos tradición en esta materia. Desde aquella convención del 62 hasta el día de hoy, en la provincia de Santa Fe, no hay antecedentes de algo similar a lo que estamos viendo ahora con Trasferri. No hubo casos al menos supuestos casos de corrupción y de corruptela que merecieran el tratamiento de la Cámara. Hubo allá por el 59, se planteó un problema respecto de un legislador provincial, diputado provincial, que había ingresado a la Cámara un pedido de embargo de sus haberes por una cuestión alimentaria. Y allí se discutió si eran o no embargables las dietas legislativas. Y la Cámara sostuvo que sí, que en eso no había fueros que protegiera, no estaba en riesgo su libertad personal. Era una obligación común que tenían. Claro. Después no recuerdo que haya pasado algún otro caso. Tuvimos un episodio no recuerdo bien la fecha, puede haber sido cuando fui legislador, la segunda vez, en la época de Tesio, 63, 66. A una media cuadra de mi casa se me cruza repentinamente una criatura, yo manejaba un vehículo y sufrí unas lesiones leves, pero concurrí al juzgado por las presuntas lesiones culposas voluntariamente y no hubo absolutamente ningún problema. Se me tomó declaración, los propios padres de la víctima depusieron sobre mi actitud, que había sido correcta, etcétera, etcétera, pero me sometí a la justicia.
Y era un proceso penal, culposo, pero proceso penal. Le consulta a mi compañero Héctor Galeano. Sí, con mucho gusto. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, tanto tiempo sin que me preguntes nada. Qué Sí, suerte la suya, doctor. No, era una referencia cuando fue el último mandato de Quiribarda como diputado. Era realmente un gusto escucharlo argumentar sobre temas vinculados principalmente al derecho penal, así que un gusto volver a saludarlo, doctor. El artículo 51 de esa Constitución de la que usted, sí, esa reforma en la que usted participó, dice de someterse no puede estar sometido a proceso. Sí. ¿Cómo debe entenderse eso? Exacto. Perdón que te interrumpa. Decí nomás. No, ¿cómo interpreta? Porque someterle a proceso significa, a ver, lo cito a usted, pongamos cualquier ejemplo, al ciudadano, a Pepe, y le leo los elementos de cargo y por lo tanto le ofrezco una defensa. Sí. ¿Eso es someter a proceso a un individuo? No. A eso se le ha dado dos interpretaciones. Una muy estricta, generalmente manejada por los jueces que no querían meterse a interrogar a un legislador, y otra que le he dado yo en algunos casos en que me ha tocado intervenir. Someter a proceso para mí es procesar, no simplemente llamarlo en un acto para que cumpla un acto procesal cualquiera. Es decir, la interpretación más limitativa es que no podría ser procesado un legislador, es decir, que se le dicte la prisión preventiva y que esa prisión preventiva se lleve a cabo. Caso concreto, por ejemplo, en el orden nacional, nuestra actual vicepresidenta ha sido sometida a varios procesos e incluso en algunos se le ha dictado auto de prisión preventiva. Bueno, el caso de Vido, donde tuvieron que desaforarlo y terminó detenido. Perfecto, pero a Debido se le quitaron los fueros. Claro. Igualmente, ya vamos a volver qué dice nuestra Constitución al respecto. Pero someter a proceso, en el sentido puede ser, no quiere decir siempre que se lo prive de la libertad. Es más, yo creo que es un derecho, una garantía que tiene el legislador hacerse escuchar, hacer valer sus argumentos y decir, señores, yo soy inocente, tenga una espada de Damocles sobre mi cabeza y que se dude de mi honorabilidad. Vengo acá a someterme a la justicia y la justicia podrá llegar hasta el encarcelamiento. Ahí sí tiene que frenarse. ¿Qué dice el artículo 51? El 51 prevé dos situaciones distintas. Una, que se le suspendan los fueros, para lo cual se requiere mayoría, 2/3 de los miembros presentes, no de la totalidad de los miembros. Y otra posibilidad es que se lo desafore, es decir, que se lo quiten los fueros, es decir, que se lo eche al legislador. En ese caso sí necesitan 2/3 de la totalidad. En el orden nacional, el famoso caso Angelós. Angeló era senador nacional, tenía unas cuestiones penales en Córdoba bastante pesadas, se le suspendieron los fueros, lo cual quiere decir que no dejó de ser senador, se sometió al proceso, terminó absuelto y volvió a ocupar su banca. En ese caso se le suspenden los fueros, no se le quitan. Claro. Doctor. Sí. Pasa algo interesante en el medio del presente y el 62, que aquel legislador 62 pensó un sistema de enjuiciamiento escritural, secreto, y hoy tenemos otro sistema. Claro. Que uno podría decir la indagatoria, no hay indagatoria. Imputativa. Por eso, no hay más declaración indagatoria. Por eso, la audiencia imputativa es lo más cercano a la declaración indagatoria que tiene hoy un individuo. Sí, donde se le hacen conocer los hechos. Exacto. Y donde él tiene la formidable oportunidad de demostrar que esos hechos no tienen nada que ver con su conducta. O sea que hoy por hoy Traferri, según su opinión, podría defenderse en una audiencia imputativa, sin tantas vueltas del desafuero, la autorización y todo lo que se está hablando. Ese es mi criterio. Lo que sí, que la norma para proteger a los legisladores trata de evitar de que haya un abuso de parte del Poder Judicial
a través de denuncias, por eso se pide que se le hagan conocer a la Cámara cuáles son los hechos que se le atribuyen para ver si hay mérito suficiente como para hacer una audiencia imputativa. Porque si no, cualquier legislador podía ser sometido a un proceso que no tenga fundamento. Hubo una época en la provincia de Santa Fe donde a los opositores se le tiraban por debajo de la puerta listas de supuestas apuestas de quiniela y después se los pretendía suspender en su función. ¿Cómo lo está viendo? Ya una pregunta más general, ¿no? Más personal. ¿Cómo está viendo todo esto, doctor Quilibarda? ¿Con qué sensaciones? Veo dos cosas. Primero, que hubo un mal, creo, a mi criterio, soy mandato cumplido, no tengo mucho derecho a opinar sobre la realidad actual. Me parece que la legislatura fue más allá de sus facultades cuando se atribuyó potestades para investigar o para sancionar a miembros de otro poder. Me parece que hay una comisión de seguimiento es una cosa, pero que se atribuya facultades sancionatorias, me parece que eso dejó una espina clavada en el corazón de la otra corporación, de la corporación de los defensores y de los fiscales. Eso por una parte. Y por otra parte, me parece que también se ha hecho una corporación muy fuerte en algún grupo de legisladores pretendiendo que no puede revisarse ninguno de sus actos por más graves que estos aparezcan ante la opinión pública. Por ejemplo, no sé de dónde se atribuyeron las facultades de otorgar subsidios. No sé dónde la sacaron, de qué disposición de la Constitución. Hay un artículo de la acuerdo del ex gobernador Bonfatti de las atribuciones del Poder Legislativo, sí, un inciso que está por ahí al final que dice otorgar subsidios. Sí, pero una facultad de la legislatura que debe manifestarse a través de los actos legislativos propios. ¿Cómo se expresa una legislatura? ¿Cómo dicta o regula el régimen, por ejemplo, electoral, el régimen municipal, el régimen de los empleados públicos? A través de una ley, no a través de un acto administrativo, claro, de una simple resolución de presidencia que se lee, que ni se lee, porque se da por leída antes de cada sesión mensual y se aprueban la entrega de esas partidas de fortalecimiento no sé qué. Institucional. Los legisladores no podemos dar subsidios. En la provincia existe una ley, un instituto becario, que está específicamente creado para establecer los subsidios para estudiantes, por ejemplo, que hace rato que parece que no funciona. Una ley que es del año 58, fue la autoría uno de los mejores ministros de educación que tuvo esta provincia, que fue don Ramón Alcalde, que renunció allá por el 60 porque se fue al movimiento Malena, como era el Movimiento de Liberación Nacional, y abandonó el cargo para no comprometerlo al gobernador Silvestre Beni. Fue el autor de esa magnífica ley y fueron cayendo en desuso. Los subsidios no pueden tener, que no se saben a quién se dan, por más que después rindan cuenta al propio cuerpo, son dineros públicos. Y cualquier ciudadano en una república, res pública, tiene derecho a saber el destino de esos fondos. Sin embargo, bueno, doctor, ni el Tribunal de Cuentos jamás que hace el control de legalidad, jamás observó cuenta, doctor, se habrá confundido. Sí. No. Doctor, No me confundí. Doctor, Usted sabe que no me confundí. Sí. No, estas dos cosas que dice están completamente emparentadas. Fíjese usted que la legislatura, lo primero que usted comentaba, que era con el control de la posibilidad de sanción del fiscal de grado y que tiene en el nuevo sistema la herramienta principal de incitar la acción penal. Y al mismo tiempo habló de los subsidios. Una coincidencia, porque cuando los fiscales empezaban a investigar esos subsidios, su origen y su destino, la respuesta fue la corporación legislativa sancionando esa ley. Sí, me parece que hubo la reacción de la legislatura fue una respuesta a ese acto inicial de algunos fiscales que quisieron investigar. Y después hubo otro hecho que a mí me llamó poderosamente la atención. Creo que fue en la última gestión que un fiscal captó una conversación de un ministro de seguridad con un jefe de policía y casi lo terminaron echando al fiscal.
Yo creo que en esto hay que ser bien claro, y la tradición inglesa en esto es buena. A la casa del súbdito no entra el rey, solamente entra el sol y Dios, pero a la casa del rey entra cualquier súbdito. Cualquier funcionario puede ser, no digo espiado, pero sí debidamente controlado. Lo que no puede el funcionario es controlar al administrado, porque el administrado es un ser soberano, el ciudadano. De hecho, en esa discusión que se dio con la intervención del teléfono del ministro, lo que decía el ministro era justamente lo contrario. O sea, ¿cómo me van a escuchar a mí que soy el ministro de Seguridad? Pero que sea prudente y no le diga al jefe de policía, esto lo arreglamos. La verdad es que es un gusto, creo que Héctor Paz van a coincidir conmigo, escucharlo mencionar estos dos puntos, porque si hay algo que hemos hablado desde, ¿qué fue? Diciembre de 2017, la modificación de estas dos leyes, si no me equivoco, en la legislatura, ha sido de esto. Y lo veíamos con muchísima preocupación, porque veíamos lo que podía llegar a ser el germen de una situación que, por ejemplo, en la Cámara de Senadores está bastante consolidada, que tiene que ver con la corporación política consolidada. Sumando esto de los subsidios que usted dice también, la verdad es que parece cuanto menos muy sorprendente que un senador tenga aproximadamente 1 millón de pesos por mes repartido en subsidios y que el control se lo hagan entre ellos. Que fiscales lo investiguen y después le quieran cortar la cabeza a los fiscales. Digamos, han pasado en estos últimos años, en la legislatura de la provincia, sobre todo en la Cámara de Senadores, muchas cuestiones que a nosotros no nos han dejado de sorprender y que hemos intentado por lo menos reflejarlas. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando ahora contra Ferri puntualmente? Estamos hablando de un senador que es el centro del poder de los senadores del PJ históricos en la Cámara de Senadores, por lo menos de los últimos 20 años, y que empieza a ser investigado y los fiscales piden un desafuero y dentro de ese desafuero hay algunos elementos probatorios que ahora en un rato los vamos a detallar. Pero ¿cómo ve usted, en todo este contexto que venimos describiendo, esta situación que se da ahora, que parece ser una situación de quiebre, ¿no? Sí, no conozco los actos imputativos, no sé cuáles son los actos que le imputan concretamente, aparte de la versión periodística de que un fiscal enjuiciado había dicho que se entrevistó contra Ferri, etcétera, etcétera. Lo que sí creo es que los legisladores, de los cuales he formado parte en varias oportunidades, solamente en una pude terminar el mandato de las 5 veces que estuve electo como legislador, por algo habrá sido, no habrá sido muy bueno. Los legisladores deben aventar todo índice de sospecha sobre sus conductas y deben voluntariamente, más allá de lo que digan sus compañeros de camada, ir voluntariamente al juez, prestarse a todas las investigaciones que quieran y salvaguardar sus privilegios hasta el momento en que llegue la orden de detención, si es que llega. Porque si todo esto es falso, si todo esto es un castillo de naipes o un puñado de agua que se quiere atesorar, va a desaparecer rápidamente y el legislador va a salir fortalecido. Va a decir, ¿vieron ustedes que yo no tenía nada que ver? ¿Vieron que esto es una maniobra de fulano, de mengano, de quien sea? Porque a veces inventamos perseguidores y monstruos que existen o que no existen. Y se terminó. Y por el otro lado, los fiscales deben aprender a ser muy prudentes cuando imputan un hecho, a tener las pruebas, los indicios suficientes como para poder fundamentar la imputación, porque podría incurrirse en un abuso de autoridad, en un abuso de poder del lado de los fiscales, que tienen hoy un poder tremendo, que es el que tenían antes los jueces de instrucción. Imputar a un ciudadano un delito es una cosa muy grave, porque la imputación corre rápidamente y después, si no prospera, son muy pocos los que se enteran de que ese hecho atribuido no era cierto. Creo que hay que ser prudente, pero la valentía no quita la prudencia. Yo como legislador me aventuraría a decir que el legislador debe presentarse, dar sus razones, sus explicaciones y salir bien parado si es que así lo es. La última le hace mi compañero Héctor.
Sí, no, lo cambio de tema aprovechando que pudimos charlar con ustedes extensamente sobre este asunto tan relevante de la coyuntura, pero cuando usted integró la convención del 62, ahí se estableció que el gobernador triunfante iba a estar acompañado por la mayoría legislativa, por 28 diputados, de que representasen el partido o el frente del gobernador. En ese momento era muy delicado, las proclamas, los golpes militares eran muy frecuentes, se buscaba fortalecer al gobernador, fortalecer a la democracia, pero después pasó el tiempo y, por ejemplo, en Santa Fe, sin reforma a la Constitución, claro, es que es muy difícil, era muy difícil pensar entonces lo que iba a pasar después. Veníamos de una democracia de partidos políticos fuertes, donde los partidos políticos eran actores principales y donde generalmente había 2 o 3 partidos fuertes y después partidos menores. No obstante, previendo que podía darse una circunstancia distinta, no dijimos el partido del gobernador, sino hablamos la lista de diputados. Y en aquel entonces, como ahora, eran listas distintas, categorías distintas. No se votaba en una sola lista el gobernador y los diputados. Porque si bien las boletas sábana que le llamaban, podía estar impresas todas las categorías en una sola lista, estaba la línea de puntos que permitía cortarla. Es más, en el acto eleccionario del 58, recuerdo yo, antes del 62, los candidatos estaban admitidas las tachas y la sustitución de candidatos. Es decir, yo podía tachar a un diputado de una lista de un partido, del partido A, se le restaba ese voto y podía incluso sustituirlo por un candidato a diputado de la lista B, de la lista contraria. Y se le sumaba a ese candidato ese voto por el sistema que existe en algunos países del mundo, por ejemplo en Alemania, y existe actualmente en algunas provincias de Santa Fe, de la República, la de Tierra del Fuego. Está admitido constitucionalmente ese sistema de tacha y sustitución de candidatos. Y en aquel entonces no había computación, se hacía a mano y funcionaba. Nosotros tuvimos un caso histórico en la ciudad de Santa Fe que nos tacharon tanto un candidato a concejal que perdimos una banca y la ganó un partido contrario. Es decir, se pensó en aquel entonces generalmente, el sentido común decía que generalmente el partido que ganaba en las 2 categorías y se aseguró un poco el criterio de gobernabilidad, pero sobre todo, la preocupación de Silvestre Beni fue que hubiera una minoría representativa, porque si usted repasa las crónicas desde 1940, por ejemplo, hasta el 62, las mayorías eran tan grandes que las minorías no existían. Se votaba por lista completa, como se vota en Estados Unidos, para elegir los electores. El que ganaba en un departamento se llevaba todo, el que perdía no se llevaba ninguno. Y había, era 58. El límite de diputados por la Constitución no era 50, era 41. ¿Sabe cómo estaba conformada? 37 de la UCRI, 3 de la Unión Cívica Radical, que había ganado 2 departamentos, La Colonia y San Javier. 1 de un partido neoperonista, que había ganado el departamento 9 de Julio, y que a la semana siguiente se alió a la UCRI. Es decir, éramos 38-3. No teníamos con quién discutir. Algunas leyes las discutíamos entre nosotros y nos peleábamos entre nosotros. Por ejemplo, una ley histórica, la 4.800, que fue la primera ley en el país que estableció el 82% móvil para los jubilados y pensionados de la provincia. El Ejecutivo la vetó, porque entendía de que, en fin, que era muy onerosa. La legislatura insistió por 2/3 y el Poder Ejecutivo la acató soberanamente. Es decir, eso de la mayoría no era para el gobernador, era para el partido que tuviera, la lista que tuviera más votos, que generalmente coincidía con la del gobernador. Doctor, y la boleta única viene a cambiar todo ese esquema, porque el gobernador puede sacar 750.000 votos, pero la lista opositora, el que la encabeza, como viene pasando habitual en los últimos periodos de Santa Fe, puede ser de la oposición y puede sacar un montón de votos y quedarse también con la mayoría.
Claro. Y tanto se critica la lista Sábana que hay algunos argumentos para criticarla. Yo no, pero fíjese ahora, tenemos lista, ¿cómo se llama? Lista única. Lista única. Claro, lista única. Bueno, ¿es Sábana o es Sabanón? Sabanón. ¿Usted sabe Sabanota. quiénes están abajo de la figurita del primero? Sabanota, No. sí, interminable. No se ve nada. No. Es decir, no digo que esté mal, pero no se soluciona el problema que se podría solucionar, que sí, solamente a veces votamos por el que va primero y los que van atrás. Ahora ni los vemos, ni sabemos quiénes van atrás. Para más, en una misma lista hay 10 partidos, en una misma boleta. Y si hay 50 candidatos, conocemos la cara, la figurita del primero. Doctor Es decir, Quilibarda. realmente no hay sistema electoral que sea perfecto, ¿no? Porque si lo hubiera, No, está seríamos claro, unos todos meses. son perfectibles, sin lugar a dudas. Fíjate vos en Estados Sí. Unidos, el sistema de los electores, todavía están discutiendo, por un voto se llevan todos los electores. Y acá fue así hasta la ley Sáenz Peña, en que estableció 2 tercios y 1 tercio. Pero antes era también lista completa, estilo Estados Unidos, estilo Inglaterra y gran parte de Francia. Es decir, y en ello funciona, y funciona bien, o relativamente bien. Entre Todos los no- sistemas son entre nosotros perfectibles, no hay digamos, sistema está que claro. funcione, ya queremos cambiar la ley esta de paso, no sé cómo se llama. No hay sistema que nos convenza. Ningún sistema es perfecto. Doctor Quilibarda, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Muy amable. Mucha suerte. Y que se mejore, sabemos que tiene ahí alguna cuestión de salud. Así que se mejore. Bueno, le agradezco mucho. Hasta luego.